Comencemos por aprender acerca de las mayúsculas. Siempre al iniciar una oración o párrafo de texto, se escribe la primera letra con letra mayúscula. Por ejemplo, María estudia un maravilloso curso de ortografía. Antonio corre detrás de la pelota. Fácil, ¿verdad? Pero no es todo. A continuación, te mostraré 11 reglas imprescindibles que debes conocer para poder escribir correctamente las mayúsculas. Regla número 1. Se escribe con mayúscula la primera letra de la primera palabra de un escrito, sin olvidar que después de un punto, la siguiente palabra lleva mayúscula. Por ejemplo, mañana será un día estupendo. El camino al éxito lo construyo yo mismo. Regla número 2. Después de un signo de admiración o interrogación. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? ¡Qué bonito nombre! Y después de 2 puntos, sean estos para escribir un pensamiento o una cita. Por ejemplo, sacudió su melena alborotada y dijo así, con inspirado acento: brindo por la mujer, mas no por esa en la que halláis consuelo en la tristeza, rescoldo del placer, desventurados. Regla número 3. Se comienzan con mayúscula los nombres propios de personas, cosas o animales. Los nombres de seres divinos y celebraciones, ya sean civiles o religiosas. También los apellidos, apodos y días feriados van con mayúscula. Algunos ejemplos serían Humberto, Angélica, Marta. Firulais, Lassie, Scooby. Arca de Noé, Santo Grial. Ganesa, Buda, Jehová. Revolución Mexicana, Día de la Bandera, Bodas de Oro. Fernández, Gutiérrez, Sánchez. Comandante Borolas, Felipe Calderón, Eje, Andrés Manuel López Obrador. Regla número 4. Llevan mayúscula los nombres propios geográficos, por ejemplo, océanos, Pacífico, Atlántico, Índico. Continentes, África, Europa, Asia, Oceanía, América. Ciudades, París, Madrid, Ciudad de México. Comarcas, Lagunera, La Huasteca, Minera. Mares, Negro, Muerto, Báltico. Ríos, Bravo, Zahuapan, Usumacinta. Montañas, Malinche, Popocatépetl, Citlaltépetl. Regla número 5. Llevan mayúscula los nombres de calles y espacios públicos, los nombres de cuerpos celestiales, como planetas, constelaciones, galaxias, lunas, etc., los puntos cardinales y hasta los signos del zodiaco. Aquí unos ejemplos. Boulevard La Libertad, calle Abasolo, Parque Juárez. Júpiter, Vía Láctea, Luna o Sol. Solo aplica cuando se refiere al astro en textos científicos. Norte, sur, este, oeste. Capricornio, Cáncer, Libra. Regla número 6. Llevan mayúscula los nombres de edificios, divisiones administrativas, organismos nacionales e internacionales o instituciones. Por ejemplo, Universidad Autónoma de Tlaxcala. Facultad de Ciencias de la Educación. Departamento de Recursos Humanos. Museo de la Memoria. Regla número 7. Llevan mayúscula los nombres de libros, ya sean sagrados, educativos o de entretenimiento, películas, series o programas de televisión, programas de radio, esculturas, cuadros, canciones o melodías y otros elementos multimedia. Por ejemplo, la Biblia, Pedagogía del Oprimido, Harry Potter y El Cáliz de Fuego. Tiempos violentos, Buscando a Nemo, Rápidos y Furiosos. Los Simpsons, La Familia Peluche, El Príncipe de Bel-Air. Noche estrellada de Vincent Van Gogh, La Gioconda de Leonardo da Vinci, El David de Miguel Ángel. Las Mañanitas, Himno Nacional Mexicano, La Malagueña. Regla número 8. Llevan mayúscula las palabras de nombres de premios, concursos, distinciones, eventos deportivos y culturales de gran importancia, así como marcas comerciales reconocidas. Por ejemplo, Miss Universo, Premio Nobel de la Paz, Mundial de Fútbol, Festival Cervantino. Cerveza Corona, tenis Nike, pantalones Levi's. Regla número 9. Llevan mayúscula los grados académicos y disciplinas científicas. Por ejemplo, Licenciado en Comunicación e Innovación Educativa.
estudiante de arquitectura, profesor de cálculo diferencial. Regla número 10. Los acontecimientos importantes a lo largo de la historia, movimientos políticos, religiosos y culturales, así como los periodos geológicos y eras, se escriben con mayúscula inicial. Por ejemplo, Revolución Francesa, la independencia de México, la Segunda Guerra Mundial, las Cruzadas, la Edad Media. Periodo Jurásico, Era Paleozoica, Era de Hielo. Regla número 11. En ocasiones se escribe con mayúsculas todas las letras de palabras que corresponden a medios de comunicación impresos, epitafios, escritos en placas conmemorativas y hasta en carteles de avisos, señalamientos y advertencias, en estos últimos, para asegurar su visibilidad y fácil lectura. Unos ejemplos serían Proceso, La Jornada, El Universal. Monumento a Benito Juárez. Aquí yacen los restos de un hombre muy respetado, recuerdo de familiares y amigos. Prohibido fumar, alto, ceda el paso, tope, no pase. Uso de letras minúsculas. Si bien hay palabras que llevan mayúscula en medio de oraciones, también existen otras que van en minúscula ocasionando cierta confusión. Es por ello que te traigo 5 reglas súper fáciles de recordar para que escribas correctamente en minúsculas. Regla número 1. Los nombres de los meses, días y estaciones del año, así como los nombres de las notas musicales y hasta las religiones, se escriben en minúsculas. Por ejemplo, el 21 de marzo del año 2021 comenzará la primavera y cae en día domingo. Mientras tanto, seguiré tocando mi piano el do, re, mi, fa, sol. Budismo, catolicismo, islamismo. Regla número 2. Los nombres propios de personas que son usados como referencia para indicar un rasgo característico de un individuo y adjudicarlo a otra persona. Por ejemplo, mi prima siempre le hace de cupido entre sus amigas. Julián es todo un don Juan. Regla número 3. Los nombres de los pueblos, tribus, lenguas y gentilicios se escriben en minúsculas. Por ejemplo, los aztecas, los olmecas, los anglosajones, el español, tlaxcaltecas. Regla número 4. Los tratos a personas se escriben en minúsculas. Por ejemplo, el Señor de los Anillos, Santo Tomás, pase usted. En caso de escribirse en abreviaturas, entonces sí llevan mayúscula. Usted, señor, señora, santa. Regla número 5. Se escribe en minúsculas los títulos o cargos impuestos en la sociedad. Por ejemplo, el rey, la reina, el príncipe, el presidente. El ministro de la corte, el Papa Juan Pablo II. Letras P y V. Sabemos que en algún momento de tu vida te enfrentaste a esta gran encrucijada. ¿Será melón o será sandía? Así es, al momento de escribir un texto escolar, no sabías si la palabra que estabas por plasmar en tu libreta llevaba V o se escribía con V. Bueno, déjame decirte que se acabó ese oscurantismo. Comencemos ya. Uso de la V. Se escribe con B cuando va ubicada antes de L o R. Por ejemplo, oblicuo, hablante, alambre, cumbre. También después de una M. Por ejemplo, ambiente, ámbito, ambiguo, embalado. Cuando se escribe una partícula bi, bis y bis, refiriéndose a un par o dos veces algo. Por ejemplo, bilateral, bisexual, visca. Cuando la palabra comienza con bibli, por ejemplo, bibliotecario, bibliografía, Biblia. Se coloca después de H-A, H-E, H-I, H-O, H-U, I, C-U. Por ejemplo, habido, hebreo, hibernar, ovachón, hubiera, cubilete. Se usa cuando la palabra termina en BLE o bilidad. Por ejemplo, maleable, comestible, responsabilidad, amabilidad. En el verbo ir. Por ejemplo, él iba, nosotros íbamos, ellos iban. En las partículas AB, ABS o B o BS, ISV. Por ejemplo, abastecer,
absoluto, obrero, obstáculo, subidas. Uso de la V. Se escribe con V después de las consonantes B, D y N. Por ejemplo, subvencionar, advertencia, conversador. Después de las letras OL. Por ejemplo, olvera, olvidado, solvente. Cuando la palabra en cuestión comienza con Eva, Eve, Evi y Evo. Por ejemplo, evaporación, evento, evidente, evocar. Existe la excepción con la palabra ébano y ebanista. Se usa después de las sílabas pre, pri, pro. Por ejemplo, prevenir, privacidad, provincia. Acá es donde hay otras excepciones, con las palabras probar y sus derivados, probable y sus derivados, y prebenda. Si la palabra comienza con villa o vis. Por ejemplo, villano, Villahermosa, vicepresidencia, Vicente. Es usado también en la conjugación en pretérito de los verbos andar, estar y tener. Por ejemplo, anduve, estuvieron, tuvimos. Está presente en el verbo ir. Por ejemplo, ven, ve, voy, vas. Y también se usa cuando la palabra comienza con adv. Por ejemplo, adversidad, adviento, advertencia. Una letra es muy importante y hace la diferencia. Si te equivocas en un texto, puedes cambiar radicalmente la intención de lo que se intentó expresar. Por eso te dejo estas palabras que se escuchan igual, pero se escriben diferentes. Homófonas les llaman. Vaca, hembra del toro no igual a vaca, portaequipajes. Basta, palabra para expresar un alto a una acción no igual a basta, de gran extensión o algo en demasía. IVA, del verbo ir, en mayúsculas, no igual a IVA, impuesto al valor agregado. Letra C, S y Z. En este apartado aprenderás el uso correcto de las letras C, S y la Z, ya que en algunas palabras pueden confundirte su uso, en especial cuando se encuentran acompañadas por las letras I y la E. Uso de la C. Se hace uso de la letra C cuando las palabras empiezan con ser o cir, por ejemplo, cercano, circo, cerca, certamen. Cuando las palabras terminan con ansia, ansio, encia, ensío, uncia y uncio. Por ejemplo, ganancia, cansancio, paciencia, silencio, renuncia, anuncio. A excepción de las palabras ansia y hortensia. Las palabras en diminutivo. Por ejemplo, tren, trenecito, taza, tacita, miel, mielecita. Excepto las que en la última sílaba llevan una S, sonrisa, sonrisita. Pelusa, pelucita. Ojo, las palabras sol y sal se escriben con C en sus diminutivos, solecito o solcito y salecita. En los verbos terminados en ser y sir, excepto los verbos ser, coser, toser y asir. Por ejemplo, entorpecer, esclarecer, producir, deducir. Cuando las palabras llevan la terminación sion y se derivan de verbos con la terminación ar. Por ejemplo, declaración, declarar, separación, separar, contaminación, contaminar. Cuando las palabras terminadas en Z se pluralizan. Por ejemplo, nuez, nueces, feliz, felices, lombriz, lombrices. Solo un dato más. Cuando la letra C va antes de la vocal A, O y U, tiene un sonido de K, por lo cual palabras como cascada o cosa nunca se podrán pronunciar como sasada o sosa. Uso de la S. El uso de la S es bastante sencillo, pero hoy en día se dan algunas confusiones al momento de escribir palabras con esta letra. Para que no tengas duda al escribir tus textos, estas son algunas reglas que te servirán para evitar darle otro significado a las palabras. Se usa S cuando las palabras terminan en osa u oso, excepto las palabras calabozo y destrozo. Por ejemplo, vanidosa, escandalosa, mugroso, cuantioso. Se usa la terminación sion cuando las palabras derivan de los verbos con terminación sar.
Por ejemplo, precisión, de precisar, dispersión, de dispersar. También se usa S en las palabras derivadas de verbos que terminan en primir o cluir. Por ejemplo, compresión, de comprimir, conclusión, de concluir. Cuando escribas superlativos. Por ejemplo, altísimo, pequeñísimo, deliciosísimo, calientísimo. Cabe recordar que hay palabras con S que, si las escribes con Z, podrías cambiar el significado totalmente. Por ejemplo, ves, del verbo ver, ejemplo, ya lo ves. No igual a ves, del momento, ejemplo, había una vez. Haz, del verbo hacer, ejemplo, haz lo que te digo. No igual a haz, del verbo haber, ejemplo, has visto eso. Caso, recipiente para hacer ricas carnitas, no igual a caso, casarse, asunto o situación. Cocer, ejemplo, cocer en una olla las verduras, no igual a cocer, coser calcetines y calzones. Uso de la Z. En el idioma español no es muy frecuente el uso de esta letra, pero existen ocasiones en las que hay gran confusión con las letras S y C. Para no cambiar el sentido de las palabras por completo, te traigo 3 sencillas reglas que te ayudarán en tu escritura. Se usa Z en palabras que terminan en as y os. Por ejemplo, disfraz, alcatraz, eficaz, arroz, veloz, atroz. También se usa en palabras terminadas en ansa, excepto, cansa y gansa. Por ejemplo, esperanza, bonanza, tranza, confianza. Los apellidos llevan Z, por ejemplo, Hernández, Fernández, Benítez. Como última recomendación, puedes usar la letra Z antes de la vocal A, O y U, cuando, por cómo suena, no se pueda usar la letra C. Por ejemplo, zapote, sopilote, zumbido. Letras G y J. En este apartado conoceremos el uso correcto de las letras G y J, que, aunque parezca algo muy sencillo, suelen presentarse algunas confusiones, principalmente al usarse junto a las vocales E y la I. Veamos a continuación 5 reglas muy fáciles de recordar para escribir correctamente palabras con la letra G. Uso de la G. Se usa la G en palabras con sonidos suaves cuando está antes de la A, O y U y cuando va antes de la E y la I en palabras con sonido fuerte. Por ejemplo, galleta, gorrito, gusto, general, gimnasta. Para que la G tenga un sonido suave junto a las vocales E y la I, es necesario colocar una U en medio. Por ejemplo, guerrero, guelatao, guitarra, guisante. Si la palabra requiere que la U tenga sonido, entonces se debe hacer uso de las diéresis. Por ejemplo, pedigüeño, agüitado, vergüenza, pingüino. Se usa en todos los verbos terminados en gerar, ger y gir, con excepción del verbo tejer y crujir. Por ejemplo, exagerar, converger, exigir. Se usa en verbos con la terminación giar y en las palabras relacionadas con estos verbos. Por ejemplo, contagiar, contagio, desprestigiar, desprestigio. Uso de la J. En este apartado conoceremos el uso correcto de la letra J. Es uno de los más sencillos ya que bastará con recordar 2 reglas sencillísimas que veremos a continuación. Se usa la J en verbos con la terminación chear y jar. Por ejemplo, ojear, cojear, trabajar, aventajar. Se emplea en el verbo decir. Por ejemplo, yo dije, tú dijiste, él dijo, ellos dijeron. Letra H. En este apartado aprenderemos el uso correcto de la letra H en el español. Esta letra por sí sola no tiene sonido alguno, pero sin ella puede haber confusiones en la escritura. Veamos a continuación unas sencillas reglas para escribir las palabras correctamente. Se usa H en palabras, derivadas del verbo haber. Por ejemplo, había cantado, habrán comido, has llegado. En palabras que comienzan con it, hidro, hipo, homo, ia, ue, ui, excepto la palabra homóplato. Por ejemplo,
hidrato, hidrógeno, hipocampo, homologar, hiato, huele, huida. En las siguientes expresiones. A, o, va. Por ejemplo, A. Te descubrí. Muchacho, ven aquí. Oh, no puede ser. Va. Ya lo sabía. Letra M y N. En este apartado conocerás el uso correcto de las letras M y N. Solo necesitas conocer dos sencillas reglas que veremos a continuación. M. Se usa la letra M antes de la letra B y la P. Por ejemplo, ambiguo, sombra, amplitud, comparación. N. Se usa la letra N antes de la letra F y la V. Por ejemplo, información, confirmación, envinado, convivio. Letra R. En este apartado conocerás el uso correcto de la letra R. Esta letra se puede usar en forma simple, una R, y compuesta, doble R. Veamos las reglas a continuación. Se usa una sola letra R cuando su posición se encuentra al inicio de una palabra. Por ejemplo, Ramón, ratón, rascacielos, ruido. Se usa una sola R cuando va detrás de las consonantes L, N o S. Por ejemplo, alrededores, honra, Israel. Se usa doble R cuando entre vocales suena RR. Por ejemplo, arroz, errar, horrible, arrullo. Se usa una sola letra R cuando va después de la letra N. Por ejemplo, sonriente, honra. Uso de la X. En este apartado conocerás el uso correcto de la letra X. Esta letra no es muy usada en el idioma español, pero en la gramática mexicana tiene un uso especial, ya que muchas palabras de origen indígena tienen la letra X. Veamos a continuación 3 reglas para usar correctamente esta letra. Se usa la letra X en las palabras compuestas con ex y extra. Por ejemplo, extranjerismo, expresidentes, extraoficial, extraordinario. Se usa también en palabras que comienzan con exa, exe, exi, exo y exu. Por ejemplo, exagerado, exento, exigente, exoesqueleto, exudado. Existe la excepción en las palabras excelente y sus derivados, exceso y sus derivados, excepto y sus derivados. Antes de las sílabas pla, pli, plo, pri y pro. Por ejemplo, explayarse, explicación, explosiones, exprimir, expropiación. Dígrafos. En este apartado conoceremos a los dígrafos, estos amigos inseparables compuestos por 2 letras que siempre van juntas. En el español existen 5 dígrafos o combinaciones de letras. Veamos a continuación cuáles son. Che. Dígrafo che, palabras que la llevan. Chapulín, chavo, 8. Doble L. Dígrafo doble L, palabras que la llevan. Llanta, llano, arellano. Q. Dígrafo Q, este dígrafo suena acá frente a la I y la U. Palabras que la llevan. Quelite, conquistar, quesadilla. Doble R. Dígrafo doble R, palabras que la llevan. Arrebato, terreno, barriga. GU. Dígrafo GU ante las vocales E, I. Palabras que la llevan. Dengue, merengue, guisado, guiño. Para que la U se pronuncie en las sílabas gui y gui debe ser escrito con diéresis. Por ejemplo, agüitado, güerita, ambigüedad. Escritura de números. En este apartado aprenderemos cómo y en qué situaciones debemos escribir los números con palabras y no con dígitos. Esto es importante conocerlo para que, en documentos bancarios, contables, informes o en cualquier texto de carácter formal, no se cometan errores y confusiones afectando la validez o veracidad del documento en cuestión.
Existen dos sistemas básicos para poder representar números mediante signos, la numeración arábiga y la numeración romana. Las palabras que representan números son denominadas numerales. Numeración arábiga. Se representan con números o dígitos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Numeración romana. Se emplean 7 letras del alfabeto latino y a estas les corresponde un valor fijo numérico. I igual a 1. V igual a 5. X igual a 10. L igual a 50. C igual a 100. D igual a 500. M igual a 1000. Hay números que se pueden expresar en una sola palabra. Esto ocurre en las cantidades del 0 al 29. Las decenas y centenas también se expresan con una palabra. Por ejemplo, tengo 29 años de edad. Mi abuelo tiene un terreno que mide 40 hectáreas. En mi billetera hay 200 pesos. Existen situaciones en que es conveniente el uso de palabras al representar cifras. Veamos algunas de ellas. Números redondos que pueden expresarse en 2 palabras. Por ejemplo, en la marcha asistieron 20,000 personas. El premio mayor es de 30 millones de pesos. Números que pueden ser expresados en 2 palabras unidas por la conjunción y teniendo como máximo la cifra 99. Por ejemplo, mi madre cumple 66 años en febrero. Las escaleras cuentan con 99 escalones. Números aproximados o que son usados como una expresión. Por ejemplo, la carretera tiene 99,000 metros más o menos, casi 100 kilómetros. Te lo he dicho 1,000,000 de veces. Números expresados en locuciones o en frases hechas. Por ejemplo, esta es la estación número 1 del cuadrante. No me vengas con mentiras, ni que 8 cuartos. Existen situaciones en las cuales es conveniente escribir cifras con dígitos. Y en algunas otras, con dígitos y palabras al mismo tiempo. Veamos en qué casos aplica. Se usan dígitos en casos donde los textos incluyan cifras cuya escritura requiera de 4 o más palabras. Por ejemplo, el año pasado, se contabilizaron 38,345 turistas que visitaron los principales atractivos turísticos del país. Es más fácil comprender esa expresión numérica que leer 38,345. Se usan dígitos acompañados de palabras al expresar cantidades en la mayoría de los documentos bancarios, contables, contratos, letras de cambio, etc., por motivos de seguridad. Por ejemplo, páguese al portador de este cheque la cantidad de 35,445 pesos. Se usan dígitos cuando se expresan números formados por una parte entera y una decimal. Por ejemplo, el índice de mortalidad es de 2.5 hombres por cada mujer en el mundo. Se expresa con dígitos los porcentajes superiores a 10. Por ejemplo, en las elecciones pasadas, más del 52% del electorado fue a votar. Se debe dejar un espacio de separación entre el número y el signo de porcentaje. Se expresa con dígitos los números que refieren a medidas que van seguidos de los símbolos que le corresponden. Por ejemplo, Tlaxcala está a 119.3 kilómetros de la Ciudad de México. Mañana habrá una temperatura máxima de 28 grados centígrados. Existen algunas características para facilitar la lectura de algunas cifras. Veamos cuáles son. El uso de abreviaturas para identificar un elemento en específico en una serie. Por ejemplo, número 52, habitación 211, página 9. Los números de 4 cifras se escriben sin separación. Por ejemplo, 1990. Cuando se escriban números de más de 4 cifras se agruparán de 3 en 3 empezando desde la derecha y dejando un espacio en blanco entre cada grupo. Por ejemplo, 23 200 233. No se emplearán puntos, comas, ni espacios en blanco en los números referidos a años, páginas, versos, números de decretos o leyes y códigos postales. Por ejemplo, año 2020, página 1256, verso 106, artículo 254, código postal 90.900.
Números ordinales. En este apartado aprenderemos cómo escribir los números ordinales. Estos son empleados para expresar un orden o secuencia relacionada con los números naturales, indicando el lugar que ocupa un elemento al que se refiere. Por ejemplo, obtuve primer lugar en natación. He terminado mi segundo capítulo de tesis. Los números ordinales pueden ser pronombres. Por ejemplo, has llegado en quinto lugar en el maratón. En algunas ocasiones, pueden funcionar como adverbios, es el caso de primero. Por ejemplo, primero haz tu tarea. Todos los números ordinales tienen número y género. Por ejemplo, primero o primeros, primera o primeras, vigésimo o vigésimos, vigésima o vigésimas. Los ordinales simples corresponden a los números 1 al 10. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Los números ordinales que corresponden del 11 al 19 son decimoprimero o undécimo, decimosegundo o duodécimo, decimotercero, decimocuarto, decimoquinto, decimosexto, decimoséptimo, decimoctavo, decimonoveno. Los números ordinales que corresponden a las decenas del 20 al 90 son vigésimo, trigésimo, cuadragésimo, quincuagésimo, sexagésimo, septuagésimo, octagésimo, nonagésimo. Los números ordinales que corresponden a las centenas del 100 al 900 son centésimo, ducentésimo, tricentésimo, cuadrigentésimo, quingentésimo, sexcentésimo, septingentésimo, octingentésimo, noningentésimo. Los ordinales primero y tercero son reemplazadas por primer y tercer cuando van antes de un sustantivo masculino, no importando si entre ambos se interpone otra palabra. Por ejemplo, señor primer ministro, tercer año escolar, 21º aniversario luctuoso. Números romanos. A pesar del tiempo, los números romanos se siguen utilizando hoy en día, ya sea para referirse a una fecha especial como los 15 años de una persona, o un siglo importante en la historia reciente como lo fue el siglo XX. A continuación, conoceremos cuáles son los números romanos y cómo se escriben para representar cantidades, en este caso, del 1 al 1000. Los números romanos están conformados por 7 letras del alfabeto latino, y cada letra corresponde a un valor fijo. I igual a 1, V igual a 5, X igual a 10, L igual a 50, C igual a 100, D igual a 500, M igual a 1000. No hay que olvidar que nunca se deberá repetir 2 veces una letra si existe otra que por sí sola representa ese valor. Por ejemplo, no debemos escribir VV para referirse a 10, ya que ese número está representado por la letra X. En el caso de I, puede repetirse hasta 3 veces, como en el caso de 8 o 13. Cuando una letra va seguida de otra de valor igual o inferior, se suman sus valores. Por ejemplo, 7, 5, más 1, igual a 7. 38, 10 más 10 más 10 más 5 más 3 igual a 38. En caso de referirse al número 4, 9, 40, 90, 400 y 900, se restan los valores de derecha a izquierda. Por ejemplo, 4, 5 menos 1, igual a 4. 9, 10 menos 1, igual a 9. 40, 50 menos 10 igual a 40. 90, 100 menos 10 igual a 90. 400, 500 menos 100 igual a 400. 900, 1000 menos 100 igual a 900. Actualmente, los números romanos son usados en las siguientes situaciones. Para indicar siglos. Por ejemplo, siglo XVIII, también conocido como el siglo de las luces. Siglo XX, siglo en el que se desarrolló la radio y la televisión.
para indicar dinastías, papas, emperadores y reyes. Por ejemplo, los faraones egipcios de la 18ª dinastía, Papa Juan Pablo II, el rey Carlos V, emperador Napoleón I, la reina Isabel II. Para indicar la numeración de tomos, volúmenes, capítulos, libros, partes o cualquier división de una obra, pieza teatral o número de actos. Por ejemplo, tomo quinto, libro 2, capítulo 10. Es usado en la denominación de certámenes, congresos, festivales o campeonatos. Por ejemplo, Tercer Congreso de Comunicación e Innovación Educativa, 24º Festival Cervantino. También se usa para indicar los años de películas, monumento o lápidas conmemorativas e invitaciones de personas que cumplen sus 15 años. Abreviaturas. Las abreviaturas son la representación gráfica de las palabras completas mediante solo algunas de sus letras, seguidas de un punto. Las palabras abreviadas pueden ir aisladas o en grupos. Por ejemplo, aisladas, lic, licenciado. SR, señor, tlax, tlaxcala. En grupos, RIP, requiescat in pace, descanse en paz en latín. Et al. Et alii, locución latina que significa y otros, usada principalmente en repertorios bibliográficos. Siglas. Las siglas son abreviaciones conformadas por letras iniciales de un grupo de palabras generalmente complejas, usadas mayormente para nombrar entidades o denominaciones fijas en ámbitos científicos, de administración, entre otros. Se escriben con mayúscula y sin punto final. Por ejemplo, UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, SEP, Secretaría de Educación Pública, CNDH, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En caso de que las siglas no se puedan pronunciar como palabras, se deben deletrear. Por ejemplo, ONG, NFL, SSA. Por último, es importante que recuerdes que, al pluralizar las siglas, no se escribe con apóstrofe ni con una S al final. Puedes ver los ejemplos a continuación. Se escribe las ONG, los DVD, las PC. No se debe escribir las ONGs, los DVDs, las PCs. Acrónimos. En este apartado aprenderás qué es un acrónimo. Cuando las siglas se leen como están escritas, su pronunciación se convierte en un acrónimo. Los existen de nombres propios como RAE, Real Academia Española, o de nombres comunes como MP3, Moving Picture Experts Group Audio Live Version 3. A continuación, veremos cómo pueden escribirse algunos acrónimos. Pueden escribirse con las sílabas iniciales de todas las palabras, Pemex, Petróleos Mexicanos. Con sílabas y letras de todas las palabras, CONASUPO, Compañía Nacional de Subsistencias Populares. Con letras iniciales y sílabas de todas las palabras, INAPAM, Instituto Nacional para Adultos Mayores. Otro uso que tienen los acrónimos es el de abreviar nombres demasiado largos de algún sistema, concepto y objeto, usualmente empleados en ámbitos de la administración, política, ciencia y tecnología. Por ejemplo, HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure, que es el protocolo seguro de transferencia de hipertexto por el cual podemos navegar por Internet. Laser, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. División silábica. Se le conoce como abecedario o alfabeto a la serie de letras ordenadas usadas para escribir en el idioma español. Está compuesto por 27 letras, de las cuales 22 son consonantes y 5 vocales. Veamos cuáles son vocales y cómo se clasifican. Las vocales fuertes son A, E, O. Las vocales débiles son I, U. La letra Y es tomada como vocal y latina, cuando se escribe sola o cuando está al final de la palabra. Estas son las letras consonantes: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, Ñ, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. La letra o grupo de letras que son pronunciadas en una sola emisión de voz se le conoce como sílaba.
Estas pueden ser monosílabas, es decir, con una sola vocal. Por ejemplo, sí, no, ya. Bisílabas. Por ejemplo, ar, te. Trisílabas. Por ejemplo, fe, li, ses. Polisílabas. Por ejemplo, ven, ti, la, sion. Las sílabas se cuentan de derecha a izquierda. Por ejemplo, antes de la antepenúltima sílaba, com. Antepenúltima sílaba, le. Penúltima sílaba, men. Última sílaba, tos. Al dividir adecuadamente las palabras en sílabas, es indispensable recordar 3 sencillas reglas. Veamos cuáles son. Una consonante entre 2 vocales acompañará a la última. Por ejemplo, a, sa, o, la, a, yo. Los amigos inseparables, dígrafos che, gu, doble l, q y doble r, nunca irán separados y pertenecerán a la misma sílaba. Por ejemplo, cha, di, sia, gua, pan, go, yo, dis, na, que, li, te, fe, ro, via, río. La sílaba des, nos y vos siempre va junta. Por ejemplo, despegar, nos, tal, ya, vos o tros. Diptongos. A la secuencia de 2 vocales que se pronuncian en la misma sílaba son llamados diptongos. Recordemos que las vocales a, e, o son fuertes y la i, u son débiles. Al hacer composiciones con estas vocales, podremos encontrarnos con 3 tipos de diptongos. En primer lugar, aquellos que son la unión de una vocal fuerte con una vocal débil. En segundo lugar, otros de la unión de una vocal débil con una fuerte. En tercer lugar, los que resultan de la unión de una vocal débil con otra débil. Veamos esta tabla con los ejemplos. Pero no todo es alegría y felicidad en el reino de los diptongos. Existen algunas excepciones que derrumban los 3 pilares sobre los que descansa la base de su existencia. Veamos cuáles son. La letra H, ubicada entre 2 vocales diptongables, no impide que se forme un diptongo. Por ejemplo, rehusar, prohibir. Se deshace el diptongo cuando existe la unión de 2 vocales fuertes. Por ejemplo, maestros, ba, ca, la, o. Masajear. También se deshace cuando van unidas una vocal fuerte y una débil acentuada. Por ejemplo, maíz, du, o. Fluor. Triptongos. En este apartado aprenderemos acerca de los triptongos. En español, está permitido máximo 3 vocales seguidas en una misma sílaba. A esto se le llama triptongo, y para que esto ocurra es necesario la unión de 2 vocales débiles, i, u, y una fuerte, a, e, o, acentuada, y que su colocación sea la siguiente. Vocal débil, más vocal fuerte, más vocal débil, igual a triptongo. Por ejemplo, Cuauhtémoc, semiautomático. Los triptongos no se pueden separar y existen 8 en total. Veamos la siguiente tabla. IAI, asociáis. UAI, averiguáis. IAU, antiautoritario. UAU, Huauchinango. IEI, elogiéis. UEI, efectuéis. IEU, antieuropeo. IOI, bioinformática. Existe una excepción a la regla de los triptongos. Cuando una de las vocales débiles va acentuada se separa. Veamos el ejemplo. Bendiáis, asíais.
dormíais. Hiatos. Los hiatos son la secuencia de dos vocales pronunciadas en sílabas diferentes y que son consecutivas. Existen tres tipos de hiatos. Dos vocales iguales, fuertes o débiles. Por ejemplo, re, le, gir. So, o, lo, jico. Vocal fuerte, seguida de otra vocal fuerte. Por ejemplo, bar, ba, co, a. Ro, es. Se. Vocal fuerte átona, seguida de vocal débil tónica o viceversa. Por ejemplo, di, a. Nen. Me, to, do, lo, ji, a. El acento. En este apartado aprenderemos qué es el acento y en qué situaciones algunas palabras llevan tilde en alguna de sus letras. Bien, comencemos. Primero, ¿qué es el acento? La Real Academia Española define al acento como relieve que en la pronunciación se da a una sílaba de la palabra, distinguiéndola de las demás por una mayor intensidad o por un tono más alto. Existen 4 tipos de acentos. Acento prosódico, acento ortográfico, acento diacrítico, acento enfático. Acento prosódico. El acento prosódico va en todas las palabras acorde a su pronunciación. Según sea este acento, las palabras son divididas en agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas. Veamos la siguiente tabla. Agudas. La fuerza de voz es mayor en la última sílaba. Co, me, lon. Ra, ul. Ta, bu. Llanas. La fuerza de voz es mayor en la penúltima sílaba. Al, bom. Ca, lis. Co, meix. Esdrújulas. La fuerza de voz es mayor en la antepenúltima sílaba. A, ra, be. Co, mi, cos. Pa, ja, ro. Sobresdrújulas. La fuerza de voz es mayor antes de la antepenúltima sílaba. A, br, me, lo. Can, te, se, lo. Di, gan, se, lo. Como dato adicional, las palabras sobresdrújulas siempre se acentúan. Acento ortográfico. El acento ortográfico es el más común de los 4 y es representado con una tilde. Su trazo es de derecha a izquierda y solo se escribe sobre las vocales. Este acento lo puede llevar solo una sílaba por palabra. Veamos los siguientes ejemplos. Rápido. Camarón. El acento ortográfico es utilizado en las siguientes situaciones. Las palabras esdrújulas y sobresdrújulas siempre van acentuadas. Por ejemplo, teléfono, regaláselo. Las palabras agudas que terminan en n, s o vocal van acentuadas. Por ejemplo, calzón, llamarás, soplo. Las palabras llanas que terminan en consonante que no sea n ni s van acentuadas. Por ejemplo, árbol, escane, fácil. Las palabras que originalmente llevan tilde la conservan cuando su terminación sea mente. Por ejemplo, rápido, rápidamente. Débil, débilmente. Las palabras que están unidas por un guión llevan un acento ortográfico correspondiente a cada palabra. Por ejemplo, teórico práctico, épico lírico, realidad ficción. Las abreviaturas que llevan acento en la vocal también conservan su acento. Por ejemplo, L y M igual a límite y NF igual a ínfimo, PROL igual a prólogo. Las mayúsculas también llevan tilde. Acento diacrítico. Existen palabras monosilábicas que normalmente no van acentuadas, pero hay casos en que es necesario acentuarlas para distinguirlas de otras que se escriben igual. Sin embargo, tienen un significado e intención diferente. Veamos la siguiente tabla para ver los ejemplos.
Hay algunas otras palabras que usamos frecuentemente que, aunque lo pareciera, no llevan tilde. Estos son algunos ejemplos. Los monosílabos comunes como pan, fe, guión, tras, fin, mes, son, entre otros. Formas verbales como vio, fue, dio, fui. Las palabras más comunes donde entra en acción el acento diacrítico son en las preguntas. Veamos algunos ejemplos. ¿Por qué saliste ayer? Porque estaba aburrido. ¿Qué te pareció la película? Me pareció que estuvo aburrida. ¿Quién será el ganador? Quien demuestre ser el mejor en la competencia. ¿Cuáles son mejores? Tal cual lo estás viendo. ¿Dónde está mi gato? En su camita, donde siempre duerme. ¿Cómo estás? Como agua para chocolate. ¿Cuánto falta para terminar? Cuanto más avance, más lejos llegaré. ¿Cuándo será eso? Cuando tenga que ser. Acento enfático. Este acento no se utiliza en la escritura, más bien es de pronunciación. Y sirve para dar una intención más enfatizada a una palabra dentro de una frase. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo de su utilización. Si tu pareja te dice, me cayeron muy bien tus amiguitas, es muy probable que su intención realmente no era decirte que le cayeron bien, ya que la palabra amiguitas, enfatizada, da a entender que el hecho de que tengas amigas le es molesto. En cambio, si una mamá le dice a su hija, me cayeron muy bien tus amiguitas, sin enfatizar la palabra, se entiende que las amigas de la niña le fueron de su agrado. También es usado para dar mayor énfasis a una palabra ya acentuada. Por ejemplo, tú fuiste el traidor. Sí, él fue. Signos de puntuación. En la siguiente tabla podemos ver cuáles son y su clasificación. Los delimitadores principales señalan límites entre unidades discursivas, los grupos sintácticos, las oraciones y los enunciados. Estos son el punto, la coma, el punto y coma, y los dos puntos. Los delimitadores del segundo curso delimitan un segundo discurso que corta el primero e introduce un inciso, cita palabras de otra persona o especifica algo. Estos son el paréntesis, los corchetes, las rayas y las comillas. Los indicadores de modalidad y omisión dan información respecto a la actitud de quien habla, ya sea que exclame o pregunte algo. Estos son los signos de interrogación, los signos de exclamación y los puntos suspensivos. El punto. El punto es utilizado para finalizar un enunciado de un texto o párrafo, siempre que éste no sea exclamativo ni interrogativo. Después del punto, la letra con que se continúe un texto debe ser mayúscula. El punto tiene diferentes nombres y funciones según sea colocado. Veamos cuáles son. Punto y seguido. Este punto se escribe cuando al terminar un enunciado, sobre la misma línea sigue otro. Por ejemplo, mañana iremos al parque. No importa que esté lloviendo. Punto y aparte. Este se escribe cuando al final de un párrafo se comienza otro con una idea diferente, perteneciendo todo a un mismo texto. Por ejemplo, Juan se levantó por la mañana. Se preparó un café, leyó un periódico y se fue temprano a trabajar. Juan no esperaba que su vida cambiaría esa misma tarde, debido a aquel boleto que resultó ganador en la lotería. Punto final. Este es utilizado para indicar el final de un texto, sus secciones o capítulos. La coma. La coma sirve para segmentar en partes algunas oraciones. Por ejemplo, se nos hizo tarde, no llegaremos. También estructuras de palabras con sentido. Por ejemplo, este curso, como es objetivo, te ayudará a aprender la ortografía. Se debe respetar la relación y significado de los elementos de una oración al usar la coma, no importando que esté separado del resto por una pausa. Comúnmente, se usa la coma en la secuencia de palabras en las que se explique algo. Por ejemplo, en este curso podrás aprender el uso del punto, la coma,
paréntesis y demás signos de puntuación. Otra de las situaciones donde es usada la coma es cuando se desea presentar la información de maneras distintas. Por ejemplo, los conejos corrieron asustados por los ladridos. Los conejos, asustados por los ladridos, corrieron. Otro uso de la coma es cuando cumplen la función de incisos. Esto quiere decir cuando es necesario añadir más información, precisiones, confirmaciones o ampliación de información de lo ya mencionado. Por ejemplo, Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas, realizó muchas películas exitosas. Pedrito, niño famoso por decir mentiras, gritaba que el lobo se lo comería. Una de las apariciones de la coma es cuando se usan conectores discursivos, con el fin de relacionar la idea con el contexto que le antecede. Veamos algunos de ellos. Ahora bien, en definitiva, asimismo, sin embargo, en principio, a pesar de, no obstante, etc. Por último, no hay que olvidar que la coma también se usa después de las abreviaturas. Por ejemplo, monos, tucanes, serpientes, insectos, arañas, etc. son animales que pertenecen a la selva. Punto y coma. El punto y coma marca el límite entre palabras de menor importancia en un enunciado. Por ejemplo, nos abandonó. Desafortunadamente. Se cansó de esperar, agarró sus cosas y se fue. No supimos nada de ella. El punto y coma indica mayor separación que un coma, pero menor que un punto, y su uso depende de la intención que se quiere expresar y de la relevancia de los elementos en una oración. Después de un punto y coma, la palabra siguiente se escribe en minúscula, claro, excepto si es un nombre propio o enunciado de ejemplo el que le sucede. Para recordar, el punto y coma funciona para dar una pausa mayor que la coma, pero menor que el punto. Separa los elementos de una enumeración que ya tienen coma. Y por último, inicia proposiciones. 2 puntos. Los 2 puntos indican una pausa en el texto, con el fin de anunciar que hay más contenido relacionado con el anterior. Después de los 2 puntos, se debe escribir en minúscula, excepto cuando el enunciado que sigue empieza con nombres propios o en caso de que se escriba un texto de ejemplo. Veamos un par de ejemplos para ver este signo en acción. Las estaciones del año son 4: primavera, verano, otoño e invierno. Yo, como dijo Sócrates, solo sé que no sé nada. Paréntesis. Los signos de paréntesis son usados para añadir información complementaria o hacer alguna aclaración en un enunciado. El texto que se enuncia dentro de este signo no se escribe con mayúscula, a excepción de que antes del primer paréntesis exista un punto o que haya un signo que finalice una frase interrogativa o exclamativa. Veamos estos ejemplos. No, de ninguna manera, dijo muy enfadado. Tú no sales de aquí. Comenzó a reír a carcajadas. El chiste estaba buenísimo. No, no y no. Bueno. Sí. Estas son las principales funciones del paréntesis. Aíslan elementos intercalados y remarcados. Por ejemplo, yo cantaba, súper nervioso, al pie de su balcón. Intercalan datos o especificaciones como nombres, fechas, etc. Por ejemplo, el día de su cumpleaños, 10 de junio, le celebraron sus 15 años. Si no lo puedes explicar de forma simple, no lo entiendes suficientemente bien. Albert Einstein. Distinguen notas del autor en las obras de teatro. Estas se escriben en cursiva. Por ejemplo, el borrachito. Entre balbuceos, sírvame otra copa. El cantinero. Con voz enérgica, ya bebiste demasiado. Introducen opciones en un texto. Por ejemplo, su hijo, hija, ha sido aceptado, aceptada en la, las, siguiente, siguientes, escuela, escuelas. Pueden entregar el o los, documento o documentos, pertinente, pertinentes. Se pueden anotar abreviatura o reconstruir palabras. Por ejemplo, la civilización egipcia unificó algunas ciudades del Valle del Nilo alrededor del año 3200 a.C.
En caso de reproducir fragmentos de citas textuales, se colocan 3 puntos entre los paréntesis. Por ejemplo, el poeta del pueblo decía que la Ciudad de México está en el ombligo de la luna. Los corchetes. Los corchetes tienen una función similar a la de los paréntesis, ya que también sirven para intercalar datos o realizar especificaciones. Estas son unas situaciones donde se usan estos signos para incorporar comentarios de quien cita entre comillas un texto de un autor. Por ejemplo, la joven exclamó: «Seré la mejor comunicóloga del mundo», y ni siquiera investigaba qué tarea le habían dejado, para introducir alguna aclaración de un dato que ya se encuentre entre paréntesis. Por ejemplo, en aquella época estábamos en guerra. Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Y había mucha incertidumbre. El guión. El guión o la raya es un signo representado por una línea idéntica al signo de menos. Este puede tener un uso doble o simple. Veamos estos ejemplos. Uso doble. Aislar incisos. Siempre pensaba, y lo sigo pensando, que lo material no es lo más importante. Enmarcar comentario de un narrador. Hasta que llegue el invierno, dijo el sabio conejo, seguiremos recolectando y almacenando alimento para sobrevivir las heladas. Uso simple. Reproducir un texto como diálogo. ¿Acaso no comerás? No, ya comí, gracias. Enumeración en forma de lista. Tomando en cuenta que se coloca antes de cada elemento a enumerar y en caso de que estos sean breves, pueden iniciar con minúscula. Los 4 elementos irreductibles y constitutivos del universo son tierra, fuego, agua, aire. Enumeración de enunciados completos. Existen 4 estaciones del año. La primavera inicia del 21 de marzo y finaliza el 20 de junio. El verano inicia el 21 de junio y finaliza el 22 de septiembre. El otoño inicia el 23 de septiembre y finaliza el 20 de diciembre. El invierno inicia el 21 de diciembre y finaliza en 20 de marzo. Otra función del guión o raya es la de dividir palabras cuando no alcancen a escribirse completas en un renglón, respetando siempre la división silábica. Veamos cómo se colocaría en el siguiente ejemplo. Este curso está diseñado para aprender las reglas básicas de la ortografía de forma interactiva. Por último, se utiliza un guión o raya para unir 2 palabras. Por ejemplo, el profesor dio clases teórico-prácticas todo el semestre. Me gustan las películas de ciencia ficción. La pelea Pacquiao-Márquez estuvo muy reñida. Las comillas. Las comillas son signos dobles, y su uso es mayormente empleado en citas textuales de otros autores en un escrito. Existen 3 tipos de comillas, veamos cuáles son. Angulares, latinas o españolas. Las inglesas. Las simples. Es recomendable, en caso de ser necesario, usarlas en este orden. Y él dijo, la hora chimenguenchona ha llegado. Algunas de sus funciones son: indicar citas textuales. Ahora la bebes o la derramas, dijo Felipe Ferraz Gómez. Para indicar pensamientos. Y, si no lo logro, seré el hazmerreír de la clase, pensó el estudiante. Indica palabras especiales, ya sea por ser palabra de otra lengua, expresión de ironía o lenguaje vulgar. Chido tu cotorreo. Nos mensajeamos por WhatsApp. Citar libros, periódicos o revistas. Humberto Eco escribió el libro La isla del día de antes. Signos de interrogación y exclamación. Estos signos siempre serán dobles y tienen la función de delimitar los enunciados interrogativos o exclamativos. Como dijimos antes, al ser dobles, habrá de colocarse el signo de apertura al principio, abre interrogación, y el signo de cierre al final, cerrar interrogación. Veamos los siguientes ejemplos. Interrogación. ¿Cuál es tu nombre? Exclamación. ¡Qué bonitos ojos tienes!
Recuerda que los signos cerrar exclamación y cerrar interrogación también tienen la función del punto. Puntos suspensivos. Los puntos suspensivos indican una pausa o la falta de un segmento en el texto. En caso de cerrarse el enunciado, el siguiente se inicia con mayúscula. Veamos el ejemplo. Te quiero más que a mi vida. Bueno, no tanto. El secreto de la vida es. Nunca lo sabrán. Estas son las situaciones en las cuales se usan los puntos suspensivos. Para finalizar una oración no terminada. El tesoro está en. Al finalizar una enumeración incompleta. 1, 2, 3. Indicar la omisión de un párrafo. Tomemos como referencia esta parte del himno mexicano y retiemble en sus centros la tierra. El apóstrofo. Este signo, en la lengua española, solo es usado en dos situaciones. Textos antiguos o desactualizados, cumpliendo la función de eliminar el sonido de la pronunciación de palabras continuas. Por ejemplo, me iré pa'l pueblo. Se usa cuando se citen textos de otras lenguas y hagan el uso de este signo. Por ejemplo, O'Brien, 5 o'clock. Es importante saber que en español no se ocupa el apóstrofo en los siguientes casos. Expresar décadas no es los años 80, es los años 80. Abreviar años no se escribe generación del apóstrofo 97, es generación del 97. Pluralizar las siglas no se escribe las ONGs, es las ONG, no es los DVDs, es los DVD. Vive la experiencia completa. Descarga Misión Ortografía Esencial, totalmente gratis.